Entonces os decía que ¿cuál es el problema? Que es ¿cómo se hace este sistema? Ese sistema se hace porque esas placas lo sintetizo mucho, es decir, la forma en la que os lo voy a contar es como si os dijera, ¿el agua qué es el agua? El agua es un fluido. ¿Y qué es un fluido? Pues algo que fluye, que lo dejas aquí pero fluye, se te va. Es como si os explicara eso en lugar de decir, es un estado de la materia, se compone de hidrógeno. No, bien, os lo cuento simple. Los muones son una de las muchas partículas, porque son partículas que se llamaban antes rayos cósmicos. Y realmente los rayos cósmicos son diferentes tipos de partículas. Son micropartículas, de las que hay por debajo del átomo, del electrón, etc. Y unas de ellas son los muones. Y entonces los muones, que hay diferentes tipos de muones, nos llegan del cosmos constantemente. ¿Qué ocurre? Que, por ejemplo, cuando los muones atraviesan una superficie sólida tan compacta como la Gran Pirámide, pierden parte de su intensidad y, por lo tanto, llegan menor intensidad o menor número de partículas a esas placas que son capaces de captarlo como si fueran unas placas fotográficas y quedar impregnadas, impresionadas. De tal forma que si fuéramos capaces de colocar placas que midieran toda la pirámide, los muones que llegan por diferentes sitios, tendríamos una radiografía perfecta de la pirámide. Es decir, sabríamos, cuando digo radiografía perfecta, es relativo, sabríamos en qué lugares de la pirámide hay oquedades que permiten que pasen mayor número de muones o, por el contrario, están repletas de piedra sólida. ¿Me explico? Bien. Pero ¿qué ocurre? Que no podemos colocar placas. Esto no es como una radiografía. No, trocitos de plaquita en muchos sitios. Así que las radiografías que sacamos de la Gran Pirámide son parciales. Insisto, os lo estoy contando en una forma primitiva y os diré errónea. Pero no es una... Primero, yo no soy un científico, no soy un técnico, y esto no es una conferencia ni científica ni técnica, sino de vulgarización. Y de vulgarización herética, heterodoxa. Bien, entonces a raíz de eso descubrieron que por lo menos había dos oquedades. El gran vacío, ese que se ve enorme por encima de la gran galería, y otro abajo, el corredor de la cara norte de la pirámide, un corredor grande. Por lo menos había esas dos cosas. Os diré que en otras investigaciones con georradar y otros procedimientos se habían descubierto otro montón de posibles oquedades dentro de la pirámide. Ahí tenemos un resumen. La Gran Galería, ¿quiénes han subido por la Gran Galería hacia la Cámara del Rey? ¿Podéis levantar la mano? 1, a María José. 2, bueno, más o menos. Entonces, la Gran Galería es una galería enorme porque se sube a la Cámara del Rey, muy impresionante, mide 47 metros de largo, por 8 de altura y por 1 metro de ancho. Hay como una escalera de subida y otra de bajada. La gente sube muy lento, salvo en ocasiones. A mí ha habido veces que me ha tocado, en el año 91, llegué en 1 minuto, desde arriba a abajo. Otra persona que iba adelante que yo antes, y los otros venían muertos de miedo por el golpe que oímos después de algo que hicimos dentro de la pirámide. Digamos, es fácil. Pero la cuestión es que la cavidad, esa extraña, tiene al menos 30 metros de largo, es decir, 2/3 de la Gran Galería, lo cual, los que conocéis la Gran Galería, es una brutalidad. Vamos a ver, no, aquí no hay más, pero os decía antes que es la dimensión que tiene, es la de un avión de pasajeros de 200 plazas, aproximadamente. Bien, ahí tenemos la Gran Pirámide, digamos, está aquí, es decir, está a vuestra derecha, fuera totalmente de marco. Esa es la pirámide de Kefren. Entonces tenemos ese recorrido que hemos visto antes, que se puede hacer, que de hecho me permito hacer publicidad, sobre todo porque es inviable ahora ir en unos viajes que estoy organizando a Egipto
para ver lugares especiales y sobre todo, es un curso realmente, no los organizo yo, una agencia, pero me permito con ello hacer cosas que nunca he podido yo porque hace falta saber a quién pagar y para eso me busco una agencia egipcia y, bueno, gastarse ese dinero para acceder a ciertos sitios como abajo a la Esfinge, etcétera, etcétera, etcétera. Ya os decía, el viaje de agosto se agotó hace mucho tiempo y el de diciembre están llenas la mayoría de las plazas. Pero bueno, si a alguien le interesa información, yo tengo aquí para el de diciembre o para el año que viene. La cuestión es que una de las cosas, cuando uno recorre todo esto, tenéis, según lo veis vosotros, ese corredor no está marcado ahí, pero a vuestra izquierda, en la parte de arriba, tenéis lo que se llama el Pozo Campbell, digamos, explorado hace ya mucho tiempo y al que se ha descendido. Y luego tenéis otra cosa que está marcada, que es el Pozo de Osiris, mostrando la entrada sur a la entrada del túnel bajo esa vía que se puede recorrer. Y más al sur, seguimos al sur, y a mano izquierda al sur está la Esfinge, e incluso a la izquierda de la Esfinge, el templo de la Esfinge, que vamos a mencionar luego brevemente. ¿Qué es, digamos, el Pozo de Osiris o la tumba de Osiris? Eso es algo, ahí está la bajada. Cuidado, cuando yo me acerqué por primera vez al sitio, no había verja arriba todavía. Sí estaba prohibido en teoría, pero bueno, eso si sabes cómo montártelo, cuando te dicen que está prohibido ya estás dentro. O sea, tienen que ir detrás tuyo. Entonces, la cuestión es que luego han puesto una verja para evitar que entre la gente de forma inmediata. Ahora se puede ver la verja. Vamos a ver qué es eso, que es muy complejo. Eso es algo que dio a conocer no hace tanto tiempo, hace menos de 2 décadas, Hawass, pero en realidad lo habían descubierto 2 exploradores escoceses que estuvieron descubriendo muchas cosas hace 1 siglo y medio casi. O sea, casi 130 años. ¿Cómo es que nadie había estudiado eso? Y vamos a ver lo que es. Ahí se ve la bajada al primer nivel, porque tiene 3 niveles. Ahí lo tenemos. Este es un documento publicado en una revista de egiptología por Hawass y tenemos, ¿veis? El descenso. Primer túnel en rojo, nivel 1. Segundo túnel, túnel B, nivel 2. Túnel C, nivel 3, que es una tumba que os voy a mostrar ahora, en breve. Ahí lo tenemos. La construcción está en alemán, lamentablemente, esa gruta. El túnel de Osiris de Giza. Entonces vemos que hay una entrada marrón, luego baja, es el primer nivel, baja a un segundo nivel, donde hay un sarcófago y otro sarcófago, y luego hay la bajada a un tercer nivel, con un tercer sarcófago, rodeado por 4 estatuas y con una isla parecido a la reconstrucción de la tumba de Keops. Ahí tenemos una de las imágenes del interior del pozo, otra con lo que quedaba cuando han bajado, es decir, antiguamente se sabe cómo era. Y ahí tenemos a Hawass con uno de los sarcófagos. Y aquí tenemos la reconstrucción de cómo era el sarcófago del tercer nivel, con agua alrededor. ¿A que nunca habíais oído hablar de esto ni visto el menor atisbo? Realmente le dan explicación de que según lo que se ha encontrado ahí es de la dinastía tal. No, eso significa que ahí han puesto unas estatuas o lo que sea de la dinastía tal. Cualquiera que examine y que conoce mínimamente Egipto, y este es uno de los objetivos de esos viajes, que realmente son cursos sobre el Egipto secreto y, de alguna manera, intentos de repetición de los rituales egipcios, es decir, intentar aproximarnos por lo vivencial a cómo era lo que vivían los egipcios, qué tipo de experiencias. Los iniciados, por supuesto, con un conocimiento ínfimo, es como si fuéramos al parvulario durante unos días, mientras que los egipcios que hacían eso se habían graduado y algunos en los últimos rituales doctorado. Pero parte es entender absolutamente todo esto, entender que vemos, y esto está sumamente demostrado, que todos los templos egipcios que conocemos actualmente son
en ocasiones mínimo el tercer o el cuarto o el quinto templo, cuarto por lo menos, que se ha construido sobre las ruinas de otro anterior, que a su vez se hizo sobre las de otro anterior y otro anterior, remontándose a una remota antigüedad. No porque se vuelva viejo solo el templo, sino porque además, o porque se destruya por fenómenos diversos, terremotos, diluvios, etcétera, sino porque es necesaria esa renovación. Parte de la sabiduría egipcia significaba la renovación. Y significaba también, que es una de las lecciones que nos tienen que dar, que nuestra civilización, como todo en la naturaleza, sin excepción, necesita renovarse, porque está caduca. Y lo sabio es apostar no por la civilización caduca, sino por la nueva civilización, que parte las semillas. Ellos siempre construyen los templos con las semillas del antiguo. Cuando uno pasa mucho tiempo allí puede ver, y aún hoy pueden verse, sabiendo dónde están, en muchos de esos templos, las semillas de templos mucho más antiguos. Hay la base y sobre esa base dejan piedras, construyen el templo actual. Bien, eso significa que esos pozos son de una antigüedad indeterminada. No me quería extender más, porque con Egipto me podría haber extendido hasta la saciedad, sino quiero volver a la Atlántida. Aquí tenemos un cuadro famoso de el Renacimiento con la Academia Neoplatónica de los Medici, y tenemos a Platón haciendo el gesto del iniciado, el gesto de Juan. No voy a preguntar porque esto es muy complicado. El gesto de Juan, os hago la alusión, se habla de él en el Código da Vinci, que es una novela con interés, no digo buena novela, porque está basada en datos muy interesantes, a diferencia del resto. Pero este es el gesto del iniciado, que señala hacia las alturas. Es decir, el iniciado señala hacia las alturas, no señala abajo, como es su discípulo Aristóteles, señala abajo. El pensamiento aristotélico es esto. Se ha dicho, por parte de los que no saben leer, que Aristóteles negó la existencia de la Atlántida. No saben leer lo que dijo Aristóteles, pero no voy a enrollarme porque eso es falso. No solo Platón habló de la Atlántida, y no es nada, o sea, es infundamentado lo que se ha dicho de que Platón, al hablar de la Atlántida, es un mito que se inventa para dar un ejemplo, y es cierto que en todos sus diálogos da ejemplos diversos, un ejemplo ético acerca de una civilización corrompida que se destruye. Es como si se lo inventara. Además de que otros varios historiadores y geógrafos griegos van a hablar de la Atlántida después, dando muchísimos más detalles que Platón. Además de eso, resulta que Platón dice que quien le habla de la Atlántida es Solón. Vamos a ver, ¿a quién se le ocurre que yo me voy a inventar una cosa? No yo, perdón. Alguien sabio, un sabio de nuestra época, se inventa una cosa diciendo, os pongo un ejemplo tonto, que según le contó Unamuno y los descendientes de Unamuno, un filósofo, vamos a decirlo, y se inventa una tontería, ¿no? Tú no tienes por qué decir que Unamuno, sino alguien desconocido, alguien que no tenga tanto prestigio. No, Solón era uno de los hombres más prestigiosos de Grecia, así que si le pone como testigo es porque Solón, que realmente fue iniciado en los templos de Sais, ahí tenéis la ubicación de Sais, en el templo en el delta del Nilo, junto a otras dos localidades importantes para las que os voy a contar a continuación, son dos ciudades, que son claves porque tienen que ver esas ciudades, disculparme, con los reyes que gobernaron Egipto antes que los faraones, que son, encima de Sais está Buto, y veis que a la izquierda está Tanis. Son dos ciudades donde había reyes infinitamente más antiguos que todos los faraones. Y ellos le cuentan la historia de la Atlántida. Os hago un recordatorio. Según un estudio hecho por un investigador de la Universidad de Princeton, el 90% de los grandes hombres de Grecia tuvieron maestros egipcios o fueron a iniciarse
a los misterios de Egipto o las escuelas de misterios. Perdón, las casas de la vida, que eran como las universidades. 90% incluyen grandes estadistas como Pericles, o sea, políticos, los padres de la República de Atenas, filósofos, historiadores, geógrafos, etc. Es decir, todos los grandes hombres. Por lo tanto, Grecia es la heredera de Egipto, es la madre de la civilización occidental y la heredera de Egipto. Sigo, para avanzar y terminar. Lo importante, perdón, porque aquí ha habido algún salto lógico al eliminar yo a mucha velocidad, imágenes. La descripción que da Platón de la Atlántida es más o menos esto de la capital de la Atlántida, de Posidonia. ¿Veis la forma? No voy a detallar mucho. Es como una serie de canales con unas islas. Los canales, él no lo explica, pero cumplen una función. Tiene que ver mucho con los que antes hablaba de la pirámide. O sea, el agua es un factor clave en todos los monumentos de la antigüedad o herederos de la antigüedad. Os daré solo un dato. El agua es fundamental en el proceso por el que se construyeron las grandes catedrales. Por ejemplo, la catedral de Chartres es un centro de curación y es un centro energético potentísimo y es un punto cosmotelúrico donde las energías del cosmos se unen a las energías de la Tierra en función de que está recorrido por unas corrientes de agua bien precisas. Por el contrario, Santiago de Compostela, que era así también, como las humedades de esas aguas estaban destruyendo la catedral, decidieron que iban a poner cemento, lo taponaron. Desde entonces, Santiago de Compostela, meta de la peregrinación más importante de la cristiandad, la peregrinación esotérica y más concurrida, dejó de haber curaciones, porque quitaron el factor clave, no entendiendo también que como las catedrales son, y otros monumentos, son claves hacia lo que se llama el fin de los tiempos, es decir, hay marcadores proféticos que señalan el fin de los tiempos, es el fin de esta era, nada más, el fin de una gran era y el comienzo de otra era maravillosa, de una edad de oro, porque el proceso es así, es decir, en todas las civilizaciones de todo el mundo se habla, primero hay una edad de oro, luego una de plata, luego una de bronce y luego una de hierro, que es la inferior. Estamos viviendo en la edad de hierro, estamos viviendo en lo que llaman los hindúes el Kali Yuga o la edad oscura, en lo más denso, lo más material, lo más problemático, lo más corrupto. Y llevamos viviendo en ella no poco, según los hindúes y otras tradiciones, hace 5.000 años, exactamente del momento en el que comienza ese comienzo de la civilización que conocemos. O sea, comienza la civilización moderna, por decirlo así, material. Y eso ya ha llegado a su fin en esta época. Sigo. Resulta que... perdón, porque me estoy extendiendo, sí. Os quería señalar que de repente, buscando rastros de la pirámide, multitud de investigadores descubrieron que había monumentos con ese tipo de círculos, como este alemán encontró en Andalucía, pero los han encontrado en Malta, los han encontrado en el norte de África y en otros sitios de España. Sintetizando mucho, lo que Platón dice es que la Atlántida se sitúa más allá de las columnas de Hércules. Y las columnas de Hércules se le llamaba antiguamente a esos dos promontorios que son Gibraltar, es decir, Calpe, y al sur Ávila, el monte Ávila. Calpe es Gibraltar muy importante a muchos niveles. Como es parte de España, por mucho que estén ahí los británicos, Hispania, no España. Hispania es una nación muy antigua, una unidad que comprende Portugal también, pero no tan antigua solo como cuando los romanos, es parte de lo que os quería contar, pero como hay poco tiempo, os lo adelanto, no cuando los romanos, sino muchísimo tiempo antes. Y sabemos, y es una unidad, porque cuando nos remontamos a nuestra protohistoria, muy poco explorada, encontramos constantes a lo largo de toda la península ibérica.
Voy a luego mostraros algunas pautas. Las pinturas rupestres más antiguas del mundo, datadas recientemente en 65.000 años de antigüedad, muchas de ellas en la portada de la revista Science salió, o un signo en diferentes partes de la España actual, y un signo también en una cueva, la cueva de los aviones, de Cartagena, con 115.000 años de antigüedad. Es decir, es una revolución brutal, pero brutal significa porque hasta hace 20 años se aceptaba que las pinturas rupestres con mucho tenían 20.000 años. Y estamos diciendo, tienen más del triple, y hay signos mostradores de una inteligencia simbólica 5 veces eso. Bien, pero os decía, ¿por qué os comentaba esto? Porque resulta que cuando hablamos del hombre de Cro-Magnon, el primer hombre de Cro-Magnon, ese ejemplar, no se encontró en el valle de Cro-Magnon alemán, no. Se encontró en otro sitio que es menos conocido y el otro en Calpe, en Gibraltar. Y por eso se le llamó Homo calpensis. Pero todo lo de España no prosperaba. Y lo de Altamira prosperó de milagro, porque ya no tenían más remedio y era, digamos, la Capilla Sistina del arte prehistórico. Os quiero anticipar y os quiero insistir en eso, porque la península ibérica, abarco ya eso, o sea, la Hispania de los romanos, por ponerle un nombre, ya nuestra civilización empieza con los romanos, Hispania, que tiene sus santuarios más antiguos por razones que no voy a detallar, santuarios en Cataluña, por ejemplo, Montserrat, no voy a poder hablar, sería material para otra conferencia. Montserrat es un santuario antiquísimo en el que las rocas tienen formas muy precisas, según pudieron ser trabajadas por una civilización muy antigua, que un hombre genial al que conocí en México cuando tenía 90 años, Daniel Ruzo, llamó la cultura masma. No sé quién ha leído El retorno de los brujos, por favor. Muy pocos. Os lo recomiendo a todos pedirlo a las bibliotecas públicas, porque es el gran bestseller de los años 60 que nos introdujo a muchos en toda la amplitud de temas. Ahí hablan, del único hispano que hablan es de Daniel Ruzo. Un hombre, un exbanquero, el mayor experto mundial en Nostradamus, que tenía la mayor biblioteca, lo conocí en Puebla, en México. Bien, os decía, España es increíble, o sea, España tiene el mejor arte rupestre, Hispania, voy a usar ese nombre, el mejor arte rupestre. Independientemente de que tenga grandes santuarios increíbles como Montserrat, tiene el mejor arte rupestre. Y esto es interesante porque esto se va a difundir en Internet y habrá mucha gente que diga de todo. Los ataques van a ser brutales. Bien, los acepto. Bienvenidos sean. Yo hablo de la verdad. No hablo de ningún tipo de nacionalismo de pacotilla pequeñito, o sea el español o sea el de alguna otra zona. No. Estoy hablando de recuperar nuestra historia más antigua, común a toda Hispania y común a la humanidad. Pero os decía, tiene el arte rupestre más antiguo documentado no en un punto, en 7 puntos diferentes de toda la península ibérica, bueno, y en concreto de España, porque en Portugal no se han gastado ese dinero en investigar. Tiene no solamente una muestra en Calpe del hombre de Cro-Magnon, sino el mayor yacimiento de todo el mundo occidental, más allá de los de África, de ejemplares primitivos en Atapuerca, la zona de Atapuerca. O sea, y así seguiría contándoos multitud de otras cosas. ¿Cuál es el problema? Como decía, creo que Unamuno decía, más o menos, hablando de los españoles, lo voy a parafrasear mal, 99 rebuznan y uno piensa. U otra frase que no es de él, pero se le atribuye, va hablando de los ingleses, de los franceses, etcétera, y dice, si habla mal de España, es español. Los ingleses y los franceses, no, por supuesto. Bien, dicho eso, tan políticamente incorrecto, porque a mí me gusta ser ante todo eso, y lo soy cuando hablo aquí o en otro lado hablando en dirección totalmente opuesta. ¿Por qué? Porque es la única forma de abrir nuestra mente, abrirla ampliamente,
Hombre, no abrirla hacia la estupidez suprema tanto que se nos caiga el cerebro de la cabeza, no. Abrirla dentro de un orden. Bien, os decía entonces, retomando brevemente, que Platón sitúa la Atlántida en esa zona aproximada. Esta es una de las posibles, de las muchas reconstrucciones que se han hecho de cómo pudo ser, no la última Atlántida, que eran varias islas, sino otro continente anterior. Hay otros que hacen llegar ese continente hasta la zona del Caribe. Y, por ejemplo, se han descubierto estas supuestas pirámides en el Caribe. Bien, podrían ser restos, es que ha habido demasiadas culturas antiguas que han quedado sumergidas. Más o menos esta es, según la estructura de la Atlántida, lo que varios investigadores extranjeros han querido encontrar bajo el coto de Doñana y han hecho investigaciones, prospecciones con autorizaciones de la Junta de Andalucía. Teníamos a este señor, uno de ellos es... no me quiero extender en eso. Lo importante es deciros, entroncar con otra cosa. Bajamos por Andalucía y en Andalucía, que hablábamos de las columnas de Hércules, encontramos a Hércules con esas columnas que son lo que le dan tanto nombre y encontramos a Hércules. ¿Recordáis la conferencia que dio aquí el año pasado mi viejísimo amigo? Cuando digo viejísimo es que nos conocemos desde el año 69, Fernando Ruiz de la Puerta. ¿Quiénes estuvieron en esa conferencia, por favor? Poquitos. Bien, él escribió este libro en una colección que dirigía mi íntimo amigo Javier Ruiz Sierra, actual director del Instituto Cervantes en Brasil, pero lo ha sido antes en Roma, en el Cairo, en Amán, en Damasco, en un montón de sitios. Él dirigía esa colección en la Biblioteca Nacional y escribió La Cueva de Hércules y el Palacio Encantado de Toledo. Ahí recoge todas las tradiciones antiguas acerca de la fundación de Toledo. Y hay un consenso entre ellas. Toledo fue fundada por Hércules egipcio, hijo de Osiris. ¿Y quién es Hércules egipcio, hijo de Osiris? Según toda la mitología griega, y hay mucha variedad, solo hay uno, que es Horus. O sea, identifica a Hércules con Horus. Bien, primer punto. Pero es que no es Toledo, es que Lisboa también se le atribuye la fundación a Hércules. Y a otra serie de lugares en la antigua Hispania también se le atribuye la fundación. Y también en la cornisa atlántica, en Marruecos, vais a encontrar cerca de Tánger la cueva de Hércules, vais a encontrar una oquedad, vais a encontrar otros puntos, vais a encontrar en La Coruña la Torre de Hércules y vais a encontrar en Francia otra serie de puntos por los que Hércules hizo su recorrido. ¿Ves? Este es Horus, digamos Hércules egipcio, y Horus y Hércules, ¿cómo se le llamaba a Horus en quemético? No lo voy a pronunciar, pero Heru se escribe. Heru es Hércules. Horus, no era Horus, era Her. Y Her es la raíz de héroe. Es el prototipo, el arquetipo del héroe, del antiguo héroe. Después de los dioses vinieron los héroes que ayudaron a la humanidad a reconstruir la civilización destruida después de la era de los dioses. Eso es una tradición universal. Ahí, perdón, que no he podido ampliar algunas fotos, es la Torre de Hércules en La Coruña. Y en primer lugar hay un parque que es la estatua de Breogán, el héroe celta. Perdón. Perdonar porque eran imágenes para poner el título abajo, son las torres de Hércules en Sevilla, lo que se llama la Alameda de Hércules, con una tradición ahí en otros lugares de Andalucía. Bien, os decía que Hércules, para llegar allí desde la Hélade griega, va haciendo 12 trabajos. Esos 12 trabajos de Hércules, como todo mito, tiene muchos niveles de lectura. Significa
que cada mito, sea el de Hércules o la historia de Osiris, se puede interpretar desde diferentes planos, como el recuerdo de un hecho protohistórico de la historia anterior a la historia, como un hecho geográfico, como un fenómeno iniciático, forma parte de un paso de iniciación, etcétera, etcétera. Entonces, los 12 trabajos de Hércules, una de las lecturas es astrológica. Cada uno tiene que ver con un signo astrológico. Pero a su vez, como el horóscopo forma parte de un proceso de, digamos, el paso del Sol por 12 signos, también es parte de un proceso iniciático. El héroe, o sea, lo que se llama el camino del héroe, al tener una iniciación en la vida tiene que ir pasando por diferentes pruebas. Un modelo moderno del viaje del héroe, pensado y diseñado como tal por el creador, es Star Wars. Star Wars siempre lo concibió George Lucas como el viaje del héroe. Y él tenía como modelo al mayor experto en el viaje del héroe, el autor del héroe de las 1000 caras, etcétera, James Campbell, y contó con él como asesor para Star Wars 1, que es en la que Anakin Skywalker, recordar, un niño nacido de una madre supuestamente virgen o que no conoció varón y que de repente se queda embarazada. Dice, no conocí varón, es hijo de los midichlorianos, de algo que es lo que depende que haya la fuerza en uno o no. No me voy a extender, pero todo es el recorrido iniciático del héroe que tiene que abandonar a la madre, romper a la madre, pasar por todo un proceso, etc. Eso se repite en todo el planeta, porque es un paso, digamos, es un proceso de evolución del ser humano, del alma humana, en este mundo, en esta vida, una serie de pasos hacia su realización. Pero otra de las lecturas es la lectura de una serie de hechos que ocurren en diferentes partes del Mediterráneo hacia el Atlántico. Y entonces en los últimos trabajos, después de que vence a la Gorgona, de que hace un montón de cosas más, finalmente lo que hace es, digamos, robar un buey a Gerión, en el norte de España, digamos, en la zona correspondiente a La Coruña. ¿Qué hace? Roba el ganado. ¿Por qué roba el ganado? Es un símbolo del robo del ganado. Porque Hércules, igual que Horus, está representando a un grupo de gente, los héroes, que en una remota antigüedad robaron los conocimientos a quienes estaban en esa costa, que cómo eran en la mitología de Hércules. Gigantes y monstruos diferentes al ser humano, eran seres suprahumanos. Y le roba el conocimiento para llevárselo a los humanos, para llevarlo a través del Mediterráneo hacia la Hela de la antigua Hela de muy anterior a Grecia y Mesopotamia, Egipto, esa zona. Luego roba la agricultura, que está simbolizado en el jardín de las Hespérides, que quienes controlan digamos, esos frutos son las Hespérides, las hijas de Atlas, que es un gigante. En fin, no me quiero extender mucho, os digo, significan trabajos que tienen que ver con crear una nueva civilización, llevar la civilización a seres que son más primitivos. A ver, intento, este es, digamos, Atlas, sujetando el mundo, y es un gigante, como lo es el propio Hércules. A ver, perdón, porque me he ido. Como es Hércules, es un gigante. Y voy a sintetizar mucho. No aparece solo Hércules, Atlas, Osiris y otra serie de dioses de la antigüedad y héroes como gigantes. Aparecen en todo el mundo. La tradición de los gigantes, ese es tema de una extensísima conferencia, está en todo el planeta sin excepción. Es más, no solo se habla en la Biblia más de 300 veces de los gigantes, dando detalles, sino que en América, solo en Norteamérica, hay unas 500 evidencias acerca de la existencia de los gigantes, presuntas tumbas de gigantes. Ha habido una serie, quien tenga también Movistar o cualquier otra cosa, y puede, como hay ahora muchos canales, podéis encontrar una serie sobre los gigantes
En Norteamérica creo que era de 4 capítulos, pero así, igual que en Norteamérica, en cualquier lugar, en todas las mitologías, no. En los libros de historia se habla que un montón de reyes tenían gigantes todavía como guardianes. Es más, en España, gente como Sancho el Grande, Sancho el Mayor, era un gigante de 2 metros y pico. Bien, todo eso se basa en que hay una serie de relatos, por ejemplo, en la Biblia, que dicen cómo nacen los gigantes. Cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres, en la Biblia se dice eso. Y en el libro de Enoc se dice mucho más claramente que son los vigilantes los que descienden y se unen a las humanas, se sienten atraídos. No está claro si es que tenían un cuerpo físico o adquieren un cuerpo físico para unirse a las humanas, sino que además engendran con ellas hijos. Pero antes de eso, se dice en el libro de Enoc, que es un apócrifo, significa que no ha sido incluido en los libros canónicos, pero no es uno, son varios libros de la época de Cristo, más o menos de Jesús. En ese momento se sabe que se ponen por escrito, pero son libros mucho más antiguos. Y son los libros de Enoc, el libro de los jubileos, el libro de los gigantes, donde se han encontrado originales muy antiguos de esos libros, entre los rollos de Qumran, o sea, los manuscritos en Mar Muerto, es decir, antiquísimos, de la época de Jesús. Y ahí se detalla todo esto. Se dice cómo los vigilantes descienden y les dan a las humanas con las que se unen los conocimientos de la agricultura, de la observación de los astros, de cómo pintarse los labios y los ojos, de cómo teñirse y cómo teñir los vestidos, de cómo crear vestidos, de cómo forjar armas, de cómo la alquimia, los secretos de la alquimia y un montón de cosas más. Les dan el conocimiento. Pero ¿qué ocurre? Nos dice la Biblia y otro montón de tradiciones que los gigantes que proceden de esa unión y que son llamados en la Biblia Nefilim, al igual que sus padres, los vigilantes. ¿Y qué significa Nefilim? Buscarlo en la Wikipedia, que es muy escéptica, pero no puede olvidarse de que el único significado de Nefilim es de Orión. O sea, lo relacionan con la constelación de Orión. No sabemos por qué. Esta es la monstruosidad que todo esto genera, porque empiezan a devorar la tierra, más o menos, que los dioses envían un diluvio y los barre. Cuidado, eso es algo que se cuenta como muy en breve en la Biblia, se cuenta más extensamente en todos los textos de Sumer, etc. Y por ejemplo, en Mesoamérica, es decir, en toda la zona maya, azteca, tolteca, previamente en todas esas tradiciones, se habla de que ahora estamos viviendo lo que se llama el quinto sol, es decir, el quinto periodo de civilización, que dura 5.000 años. Pero dentro de esto que se llama en el calendario maya sagrado el Tzolk'in, la cuenta larga, lo que llegó al final en 2012, que la gente decía la tontería de se va a acabar el mundo, no, terminaba la cuenta larga. Y la cuenta larga esa no empezaba cuando empezó el mundo, no, empezaba cuando empezó esta civilización, en el año 3112 a.C., justo cuando comienza, en teoría, Sumer, cuando comienza la civilización hindú actual, cuando muere Krishna, y cuando empiezan, en el año 3100, empiezan las dinastías egipcias. Eso no significa que no hubiera antes. Antes, el cuarto mundo, el cuarto sol, digamos azteca y maya, era la era de los gigantes, que fueron destruidos. Esto lo cuenta un libro que podéis encontrar en internet, el gran libro, la gran epopeya sagrada mesoamericana quiché, que se llama el Popol Vuh. Vuh es V-U-H. Os recomiendo que lo leáis. Lo cuenta con toda claridad. En síntesis, bajan, se unen con las humanas, engendran hijos, esos seres que en ocasiones se les presenta con alas, algunos han dicho que eran chamanes con alas de pájaros. ¿Y en qué zona ocurre eso? Bueno, hay aquí me equivoqué al poner la imagen, sí, al norte.
Veis que toda esa zona es Mesopotamia, la tierra entre ríos, donde, muy anterior a las civilizaciones más recientes, está Sumer, que está constituida por una serie de ciudades-estado, como Ur de Caldea, que lo tenemos Uruk, Ur abajo, Endú, Ur. Es de donde procede, digamos, Abraham y Sara. Abraham, sumo sacerdote, que huye de allí porque derrocan al Dios que el sumo sacerdote era su padre, y une con su hermanastra o hermana espiritual, Sara, que significa la princesa, y con todo un pueblo enorme del que ellos son los dirigentes. Por eso libran guerras. Uno, tal como se le cuentan, parece que huían con su familia y con un rebañito. No, eran toda una legión, con un ejército capaces de derrotar a pueblos a su paso. Bien, pero veis que al norte están las montañas Zagros. Hay dos lugares relacionados con el descenso de los vigilantes, o los hijos de Dios, o los Nefilim. Uno son los montes Zagros y otro es el monte Hermón. Digamos, la Biblia lo relaciona con el monte Hermón. El monte Hermón está en los altos del Golán, al sur del Líbano y al norte de Israel. ¿Ves? Altos del Golan Heights. ¿Qué es lo que tiene interesante el monte Hermón? Muchas cosas, pero sintetizaré dos cosas. Una, no está la imagen aquí al final por apresuramiento. Tiene una cosa que se llama, es el lugar, digamos, megalítico. Los lugares megalíticos son los dólmenes, menhires y todo esto, que es Hispania, está poblada de ellos y tienen un enorme interés. Y se sabe, todos los que se han estudiado por parte de un físico español, el doctor Belmonte, ha estudiado que tanto en España como en Egipto, etcétera, los megalitos españoles, como todos los templos egipcios, tienen una orientación astronómica precisa. O sea, no estaban construidos al azar, sino mirando a las diferentes salidas del sol, en los solsticios, en los equinoccios, o posiciones de la luna, o a determinadas estrellas o constelaciones. Pues bien, hay el último recinto, digamos, del doctor Belmonte y otros investigadores han estudiado cómo la civilización megalítica se va extendiendo a lo largo del Mediterráneo, va bajando por Francia, España, Marruecos, todo el norte de África. Encontramos una cantidad de megalitos increíbles, pasando por Egipto, hasta llegar a los altos del Golán, donde hay un círculo de piedras muy especial, sagrado, muy antiguo, que se llama Gilgal Refaim. ¿Qué significa esto? Gilgal es el círculo de los Refaim. ¿Los Refaim quiénes son? Son una de las muchas tribus de gigantes que sobrevivieron al diluvio. En la Biblia se citan como grupos, tribus o grandes naciones de gigantes, unas 20. A una de ellas pertenecen Goliat y sus hermanos. O sea, el círculo de los gigantes. Es el mismo nombre que van a recibir monumentos megalíticos en España, en el norte de África o en Stonehenge, donde la crónica más antigua de Inglaterra dice que Stonehenge fue construido por gigantes con piedras traídas de África, como algo así como con conocimientos traídos de África. Ya me hacen una señal, así que en 5 minutos voy terminando. Bien, lo fascinante es que en esos altos del Golán es una zona muy importante. ¿Por qué? Porque es una zona bíblica, digamos que va del Génesis al final del Apocalipsis. Se dice que la batalla del Armagedón, habéis oído hablar todos, el Armagedón o el Apocalipsis se malinterpreta. Apocalipsis significa revelación, punto. Es el libro de la revelación, que no termina mal, que termina muy bien. Hay un gran caos, es un libro alquímico, es un libro que habla un montón de cosas, y finalmente, ¿qué ocurre? Que desciende la Jerusalén celeste sobre la tierra y se inaugura una edad de oro. Sobre la destrucción anterior nace algo nuevo y portentoso. Y dice el profeta Juan, o quien escribiera el libro, y habrá unos nuevos cielos y una nueva tierra. Y añado, como conclusión suya, y un hombre nuevo. Bien, lo interesante es que Armagedón es la batalla que describen en muchas profecías bíblicas que se librará ahí, Gilgal está abajo, pero no es Gilgal Refaim, ese es otro círculo, está arriba, donde os decía, el monte Hermón.
Vamos a ver, estaba mirando, no se ve exactamente lo que se llama una fortaleza, que es en la última que resistieron los judíos contra los romanos, donde libraron la última batalla. No recuerdo ahora, uno de los caballos de Troya de Benítez tiene ese título. Pero Masada, la fortaleza de Masada, es increíble habiendo estado allí, pero uno se olvida. Y desde Masada ves cómo al sur, enorme, se ve el valle de Megido, o el valle del Armagedón, que es donde se liberará esa batalla final. Bien, ¿qué es lo que tiene interesante esa zona? Que a los pies se ha encontrado esta estatuilla misteriosa, veis, muy rudimentaria, que ha sido estudiada por multitud de equipos científicos y que se le conoce como la Venus de Berezhat Ram. Os recomiendo, lo que voy a contar es alucinante, por lo tanto os recomiendo, quien tenga interés en corroborar lo que os voy a decir, que tome nota, quizá no de esta, sino de otra que es más fácil, la Venus de Tam, con 2 M's, Tam, en Wikipedia. Sí os pido que lo busquéis en la Wikipedia en español y en la Wikipedia en inglés, que lo traduzcáis. Y vais a ver cómo. Luego pone abajo, ver más, Venus de Berezhat Ram. Berezhat Ram, ¿por qué os digo que es interesante? Porque se la considera una figura moldeada por mano humana, que en las diferentes dataciones que se ha hecho podría tener 800.000 años de antigüedad. ¿Sabéis lo que eso significa? Los estudios están ahí, en la Wikipedia, los estudios científicos, que por supuesto discuten la mayoría de los historiadores. Hay multitud de estudios. ¿Por qué hay tantos estudios? Hombre, porque hay mucho dinero por israelíes y por judíos que viven fuera de Israel dispuestos a apostar, porque la tierra prometida de Israel es la cuna de la humanidad, lo más antiguo. Pero están esos estudios. Luego, esta es otra, es la Venus de Tam. ¿Dónde se encuentra esta Venus? Y que hay estudios también, pero solo la dan 200.000 años. Esto se ha encontrado al sur de Agadir, donde tuvo lugar el gran terremoto, en la costa atlántica de Marruecos. Y ahí se ha encontrado, y es un ejemplar interesante. Estamos hablando de un comienzo del arte infinitamente más antiguo a todo lo aceptado. Bueno, lo interesante, sintetizando mucho, es que toda esa epopeya de las mujeres embarazadas por los gigantes, a mi entender, y sería materia para otra conferencia, nos permitiría entender el culto antiguo en todo el Mediterráneo, pero también en otras partes del mundo, pero sobre todo en todo el amplio arco mediterráneo y europeo y de Oriente Medio, por ejemplo, esto es de Turquía, a las diosas madre, voluminosas, enormes, que se repite continuamente. Son mujeres, aquí se la ve, no está embarazada, deformes, como están en, por ejemplo, Malta, gigantilla, le llaman. Algunas son gigantes, pero otras son mujeres que han sido embarazadas y han dado a luz gigantes, absolutamente deformes. Nos llevaría muy lejos eso, nos llevaría a una hipótesis que tiene un fundamento, pero no se puede detallar, según el cual los vigilantes, los hijos de Dios que se unieron a estas mujeres, esto corresponde a una antigua tradición, digamos, habrían gestado ese culto como una forma de protección de esas pobres mujeres que eran rechazadas por sus pueblos. Tengamos en cuenta, pueblos si esto corresponde a un hecho real, pueblos muy primitivos, seres homínidos, que de repente vienen mujeres deformes, huelen mal, porque huelen diferente que ellos, que son bestias que huelen de una determinada manera. Las rechazan absolutamente. Y una forma de proteger, estoy simplificando mucho, es generar un culto a la gran diosa madre. Por supuesto, como todo, tiene varias lecturas. Corresponde a una era de la evolución de la conciencia humana. Lo que se ha llamado malamente el matriarcado. No existía el matriarcado, porque no había un gobierno, no había un autoritarismo de la mujer como es el patriarcado. Se puede hablar de la civilización matrilineal, por decirlo de alguna manera. O sea, lo único que tenía importancia era la madre, entre otras cosas, ¿por qué matrilineal?
porque la única certeza que se podía tener acerca de un niño es quién era su madre, quién era su padre no. Era una incógnita absoluta. O sea, hasta la llegada del ADN nadie sabía quién era el padre. Así que la línea de descendencia era a través de la madre. Bien, el diluvio, os decía, pese al diluvio, sobreviven gigantes en todo el mundo, como Goliat, y os especulo mucho, pero hay pruebas de que haya habido civilización hace tanto tiempo como os digo. Sí, encontramos muchas. Ahí tenemos un montón de lugares de la antigüedad donde hay excavaciones revolucionarias. Están en el creciente fértil que va desde Mesopotamia y llega hasta la península del Sinaí y no abarca Egipto, donde estaban todas las civilizaciones antiguas. Y bien, ¿qué es eso que se llama Göbekli Tepe? ¿Y dónde está? Está en Turquía, en la frontera casi con Siria, enfrente de donde se han estado librando batallas. Göbekli Tepe son una serie de santuarios, solo se ha estudiado, el primero de los cuales, descubierto por casualidad, en lugares donde habían hallado restos en los años 60, pero los habían menospreciado, diciendo, bueno, serán de hace 3.000 años, o sea, una cosa así. Y nadie los había explorado hasta que unos alemanes financiaron. National Geographic lo tituló El nacimiento de la religión, el primer templo del mundo. ¿Por qué? Ahí tenemos una imagen, porque Göbekli Tepe, donde se ven criaturas reptilianas, etc. Göbekli Tepe es la antigüedad en la que se ha datado, es mínimo 11.500 años. Y había una civilización muy esplendorosa. O sea, ahí he representado algunas imágenes sin más. Esa es una de los túmulos, porque ahí se han descubierto un montón, que solo se han empezado a explorar. Os decía antes, como dato, que gracias a la datación del carbono 14, otra cosa, además, para datar los monumentos de la antigüedad, no solo existe el carbono 14, que permite datar solo, digamos, cosas que tengan una antigüedad de hace 10.000 años, que ya se acaba el tiempo, así que voy recortando, 10.500 años, pero existen otros 7 procedimientos mucho más sofisticados que permiten datar con una antigüedad enorme. Requieren mucha inversión económica y en España sí se ha invertido en uno de ellos, que es el uranio-torio. Se llama la datación por series del uranio. Y una de ellas es uranio más torio, dos elementos del sistema decimal, periódico decimal, como el carbono. Y gracias a eso se puede datar con precisión que, por ejemplo, estas delfines en las cuevas de Nerja, al norte de Málaga, al igual que otros dibujos de los muchos que se encuentran en las cuevas del Castillo, de la montaña llamada el Castillo, frente a Altamira, tenían unos 40.000 años de antigüedad, el doble de lo que se admitía. Luego os he dicho que otras, cuidado, esta es la cueva del Castillo, que tiene una forma realmente extraña, donde hay un montón de cuevas y donde tuve el honor de entrar con Iker Jiménez, con el director de las cuevas y museos de Cantabria, con el doctor Gaona, o con Neónimos, que ha estado aquí también, y vivimos toda una noche en una de esas cuevas y toda una tarde completa en otra. Bien, lo interesante os decía que ahí, frente a eso, está Altamira. Ahí tenemos un bisonte. Os diré que los bisontes, hay una teoría, todavía no está comprobada, son una representación cósmica, están representando determinadas constelaciones. Pero cuando lo descubrió Marcelino Sáenz de Santolaya, habréis visto muchos la película interpretada por Antonio Banderas, se rieron del todo y murió de pena. Puede decirse que la historia le dio la revancha, porque uno de sus nietos fundó el grupo bancario español más importante del mundo, el Grupo Santander. El segundo apellido de esa dinastía es Sáenz de Santolaya. La cuestión es que hay otras muchas cosas. Por ejemplo, otra de las cuevas, por referirme a algo cercano aquí, es las cuevas de Minateda, ¿vale? Donde ahí las tenemos, dentro de Castilla-La Mancha, por fuera,
y fijaros en las representaciones de las cuevas de Minatera. El chamán con los cuernos de animal, las escenas de caza con flechas, otras escenas de caza. Fijaros en las figuras. Bien, os diré que esas figuras son las mismas que vamos a encontrar sobre todo en el norte de África y en otras partes del mundo. Fijaros ahí, cuidado, en Miratea, en Castilla-La Mancha, vemos cerca del Albacete, vemos animales propios de África, lo cual vincula con una época, y esto podría ser Miratea, no, es casi el sur de Argelia, del desierto argelino. Tahil Nasser es el gran dios marciano, así le llamó su descubridor hace pues más de 60 años, por ese tamaño monstruoso. Tenemos otras pinturas. Todo el norte de África está plagado de esto, de monolitos, megalitos, que describen la llegada de unos civilizadores, que describen toda la historia de Isis, Osiris y Horus. En resumen, ahí es una imagen de Minatera desde el aire. Podéis ver que hay como una forma de caballo, ¿verdad? No es una casualidad. Es lo que podría quedar como resto de lo que se llamaba un geoglifo, es decir, un grabado, una figura hecha en la tierra, como las líneas de Nazca o como geoglifos que hay en todo el planeta. Menos perfectos que los de Nazca, porque los de Nazca no solo esta señora alemana pasó su vida cuidándolos, sino que los chamanes los cuidan absolutamente porque los consideran fundamentales para sus viajes a otros planos y a otros mundos cuando han tomado sustancias sagradas psicoactivas. Bien, esto es otro ejemplo de lo mucho que tenemos en Castilla-La Mancha. La pirámide de Cuenca, ahora no recuerdo por qué hay dos supuestas pirámides en Cuenca y no recuerdo el nombre de cada una, me vais a disculpar. Una de ellas la sacamos en cuarto milenio y creó un escándalo enorme, porque hay unos escalones muy precisos, muy derruidos con el paso del tiempo. Ahí tenemos la imagen. Una es la de Cañete, pero hay otra, esta es otra distinta, la de Cañete, que no recordará el nombre. Y tenemos no solamente en Cuenca, sino en Albacete también pirámides de estas. ¿Qué fundamento hay para decir que son pirámides? Es que no se ha estudiado por parte de los arqueólogos. Es que no se le ha dado importancia a esto como a cantidad de historias que tenemos en España. Están paradas. Es más, hubo una gran protesta por parte de arqueólogos diciendo que cómo podía cuarto milenio Iker atreverse a llamar a la gente a descubrir cosas, que eso era tarea de los arqueólogos. Hombre, pero si es una tarea que la mayoría de los arqueólogos no hacen, entre otras cosas, porque no se les permite hacerlos, no se les financia, habrá que permitir que los aficionados muestren pistas. Porque nadie se ha molestado en hacer un estudio de esas pirámides y otra cantidad de restos antiguos que hay en Castilla-La Mancha. Por el contrario, si se han hecho, por ejemplo, en Indonesia, cerca de Java, de esto que es una pirámide, la pirámide de la luz, y se ha descubierto en la parte de arriba y no tiene una forma piramidal tan grande como las otras, pero se han encontrado 3 estratos y el más antiguo tiene una antigüedad de 20.000 años. O esto que es infinitamente más discutible, igual que el anterior lo aceptan muchos arqueólogos, esto no. Las llamadas pirámides de Bosnia, que son 3 montañas de formación piramidal ultra discutidas. Tengo la fortuna de que voy a poder discutir en un congreso próximo, en noviembre, en Argentina, con el descubridor y financiador de esas investigaciones. Bien, lo que yo os quería haber hablado de todo esto, ya os lo he hablado, y es ¿cuál es el enigma del origen de la civilización egipcia? Y termino en 3 minutos. ¿Quién da a Egipto su riqueza? La ganadería, la agricultura. Los mitos responden, como todo el planeta, los dioses. No hay ni una sola evidencia, y así me lo enseñaron cuando estudiaba uno de mis grandes maestros, antropología, ni una sola evidencia en ninguna parte del mundo científica de cómo empezó a domesticarse animales, cómo comenzó a domesticarse a las plantas. Es unánime la tradición, lo trajeron los dioses. ¿Quién trajo la agricultura? Isis, Osiris, Ceres y Demeter, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que se cuenta en el antiguo Egipto? Todas las
no he podido meter aquí las cronologías. Resulta que tenemos 5 cronologías de los reyes egipcios. Una de ellas está en el templo de Abidos, en una pared y en otra. Otra la cuenta Manetón, que es un historiador griego que era sacerdote, el amado de Atón, sacerdote en el último periodo de Egipto, por lo tanto alto iniciado. Otra está en el papiro real de Turín, que está en el Museo de Turín, y todas coinciden en líneas generales, aunque la fecha en la que se inscribieron esas cronologías le separa entre unas y otras 3000 años. Y dicen, primero hubo una serie de reyes divinos, que el primero de ellos es Ptah, o Hefaistos en la mitología griega, y después otra serie de reyes, y los últimos de los cuales son Osiris, Set, Anubis, por supuesto, Osiris, Ptah es ese que aparece en el margen izquierdo. El que aparece a continuación es Set, Osiris, su hijo Horus, la reina Isis y Anubis. Y después de ellos hay otro periodo que es iniciado con Horus, el primero de los reyes, que es Ptah, reina durante 9000 años y cada vez van teniendo menos años. Y después surge, bueno, después de toda la historia de Isis y Osiris, el combate de Horus, como nace Horus, el combate de Horus con Set, que es el combate entre dos grupos procedentes de la Atlántida, y ahí tenemos a Horus con los símbolos del Alto y del Bajo Egipto que van a llevar los faraones. Después hay un periodo larguísimo de los Sensujor, o seguidores del camino de Horus, y mucho después comienzan las dinastías faraónicas. Estos son los Sensujor, es una representación, y cuando buscamos pistas de los Sensujor, lo que encontramos es que parece que tenían cráneos dolicocéfalos, es decir, cráneos como estos que se han encontrado en Perú, en la zona de Ica, donde esas líneas, o en Malta, o en otros sitios como en Chile. ¿Qué ocurre? Estos cráneos no son naturales, son deformes, porque a los niños de pequeños les ponían, como se explica en el Museo de Atacama, por ejemplo, en Chile, se les hace... No, Montevideo, perdón, me equivoco. No sé si... Perdón, en este momento me lío un poco, por lo tarde que es. Lo que os decía es, a los niños se les hacía esa deformación para recordar que los niños de esa familia tenían antepasados reales, que tenían esos cráneos como los tenían, en este caso, Akenatón y Nefertiti, y como los tenían un montón de personajes egipcios más. Bien, este es uno de los muchos restos que queda en Egipto, y con eso ya termino, que es el Osirión. Está cerca del templo de Abidos, donde están, esa cronología conducen ahí, que es una de las casas de los antiguos prediluvianas, que se puede visitar hoy en día, y otra hecha con formaciones ciclópeas como esta es el llamado Templo de la Esfinge. Otra más es esta, una cosa increíble descubierta, perdonadme porque tengo fotos en color, pero no puede pasarlas aquí, descubierta hace más de un siglo. ¿Veis ahí el descenso? Ahí se puede descender. En internet vais a encontrar Zoyat el Arián. Si veis en internet vais a encontrar vídeos increíbles donde se dice que era algo así como una especie de almacén nuclear. Ahí tenemos cómo es. Bueno, es otra representación. Ahí tenemos el estado actual y se dice en internet que está prohibido entrar porque es zona militar. Sí, está prohibido, salvo que sepas a quién hay que pagar, es decir, no un chanchullo, sino que hay que pagar al sindicato militar, al sindicato policía, e ir a hacer una expedición nada peligrosa, pero escoltado por 50, que no hay ningún peligro porque está al lado de Gizá, por 50 personas con ametralladoras. Bien, eso es el resumen, un poco lo que os quería contar. No he podido ir mucho más allá, solamente como conclusión 2 puntos. Nuestro pasado, el pasado nuestro de los que vivimos aquí en Castilla-La Mancha, digo aquí porque yo soy madrileño y por lo tanto castellano-manchego, eso de la autonomía de Madrid me parece una solemne chorrada, igual que todas las autonomías, con perdón, pero sí la tierra
mediana, no la tierra chica, que es la zona a la que uno pertenece, entonces es necesario rescatar nuestro pasado. Como para los catalanes, como para los vascos. Es una pena, en Cataluña sí se respeta, pero es una pena cuando he estado en Euskadi, mi mujer es 8 apellidos vascos, bueno, 7 vascos y uno navarro, Goñi es navarro, que yo sepa no es euskera. Entonces, es penoso porque buscábamos los megalitos y los han pintarrajeado. O sea, no se busca el verdadero pasado, que son los megalitos, y que tienen una lengua de esa época, que es una joya, pero una joya, una reliquia del pasado. Bien, ese era un punto, y el otro punto es el ejemplo de la Atlántida, no lo olvidemos. Las civilizaciones nacen y mueren. Y nuestra civilización da cada vez más señales de agonía, de que no puede más, de que son tal el volumen de problemas que si hubiera tiempo los podríamos discutir, que no puede más. Y que hay que prepararse para un salto. Y hay que prepararse para momentos difíciles, pero difíciles solo en la medida que a este planeta y a esta humanidad le ocurre lo que le ocurre al agua cuando entra en ebullición. Cuando entra en ebullición el agua, es como estamos en un proceso transmutador. ¿La crisis qué es? La crisis es una gran acumulación energética, fuego alquímico, que precede a un salto. La crisis es el momento máximo de un proceso, el momento de fiebre que permite salir de la enfermedad y nacer en una nueva vida. Aquí ocurre como el agua. El agua la vamos calentando y es insoportable estar en el agua hasta que al llegar a la masa crítica, al punto crítico de los 100 grados, de repente salta y se convierte en otra cosa, de líquido a gaseoso. Esto es lo que yo creo que le espera a nuestra humanidad y será siempre para bien. Es importante para mí, lo recuerdo en todas las conferencias, no importa de lo que hable, porque es lo único realmente importante que yo puedo transmitir dentro de mi locura. En los momentos difíciles y duros que vienen, no, que ya están aquí, porque pasamos por momentos de gran presión cósmica, gran locura colectiva, no hay que olvidar nunca que es un proceso que se libra fuera y dentro de nosotros, que es siempre una batalla. Cualquier guerra es una guerra que no se libra solo en el exterior y con otros que tenemos alrededor y en otros planos, porque en otros planos se libra, sino dentro de nosotros. Es una guerra entre el sueño y el despertar. Es una guerra entre la involución y la evolución. Es una guerra entre la oscuridad y la luz. Una guerra que se libra en el fondo de nuestra conciencia. Por lo tanto, lo único que importa es despertar nuestra conciencia y ser plenamente conscientes, plenamente positivos, plenamente amorosos, plenamente expansivos y contractivos durante ese proceso. Nada más y muchas gracias.